Empecemos entonces. Ya está grabando. Y revisemos la clase pasada. Bien. Bueno. Recuerden, ¿no? Recuerden el parcial. Ya habíamos definido la fecha. Aquí está. 29 de enero. Por ahora, pues, enfocarse en el libro de Piskunov, en los ejercicios que se habían dejado de tarea en vacaciones. Hay que ceñirse a ellos. Y lo de Larson, ¿no? Los problemas de razón de cambio, por ahora es eso. Y ya les diré en esta semana qué ejercicios habrá que repasar para lo de gradiente y las aplicaciones que hoy vamos a mirar de gradiente también. Bueno, Pero a ver, precisamente taller. analicemos algunas de estas aplicaciones del gradiente. Entonces, empecemos por esto. Bueno, aplicaciones de gradiente. Por acá. Bueno, ustedes se darán cuenta que los problemas de gradiente no son tan complicados. Y tener en cuenta en los problemas que siguen, y lo escribo aquí, se debe tener en cuenta la pregunta esta preguntita. ¿En qué dirección crece más rápidamente? Una de las preguntas que nos pueden hacer, ¿en qué dirección crece más rápidamente? O sea, se basa en la dirección, ¿no? Crece más rápidamente que, no sé, si se está modelando tal vez la trayectoria que sigue una persona o un objeto, pues entonces sería cuál será la dirección de donde la trayectoria de esta persona crece, donde en este caso sería la velocidad, ¿no? Donde la velocidad sea más rápida. Si estamos hablando de temperatura, como es el que ahorita vamos a analizar, pues cuál sería la dirección desde un punto, cuál sería la dirección a tomar donde la temperatura pues crece más rápidamente. También preguntas como ¿cuál es el ritmo de crecimiento? Bueno, aunque está no solamente se aplica aquí en gradiente, sino también en problemas de razón de cambio, porque en problemas de razón de cambio, pues también lo que encontramos son ritmos o razones de crecimiento o decrecimiento, positivas o negativas. Entonces, igual esta pregunta si es como general para todos los problemas que tienen que ver con derivadas. El gradiente es una derivada también, es un vector, ¿no? Pero cuando le dicen el ritmo, estas dos preguntas, ¿a qué apuntan?
¿no? Y nombremos la pregunta A y la pregunta B. Matemáticamente, cuando les digan en qué dirección crece más rápidamente, usted a la mente se le tiene que venir que este concepto a su mente pues debe ser gradiente. ¿En qué dirección? Pues el gradiente de la función que en este caso modela a la situación que se está analizando. Y por lo tanto el gradiente pues es un vector. Por eso habla de dirección. Un vector siempre le va a dar una dirección y este vector va a estar proyectado en el plano. Ya lo había explicado la clase pasada. Y cuando le dicen cuál es el ritmo de crecimiento, bueno, si este vector nos da la dirección de crecimiento, solo que es una dirección de crecimiento más rápido y es local, no global, entonces, ¿cuál es el ritmo? Ya el ritmo debe ser un número, tiene que ser un número. El ritmo de crecimiento está dado entonces por la norma del gradiente de f. Entonces, esa es la solución de B. Y la norma de este gradiente viene a ser la norma de un vector. Entonces, sería la raíz cuadrada. Estas dos se suponen que son números porque se van a evaluar en un punto, ¿no? Siempre vamos a tener un punto fijo. Y esto también va a ser otro número. ¿Ah? Bueno, entonces, por ahora, estas son dos preguntas. Hay otra pregunta adicional que también se podría formular, aunque esta combina un poco de cálculo vectorial, pero sería interesante también resolverla. Una pregunta puede ser esta también. Encontrar la trayectoria eh, en la dirección de máximo crecimiento. Encontrar la trayectoria en la dirección de máximo crecimiento. Otra pregunta. Bueno, ¿y esta en qué difiere de las otras dos? No es muy común todavía preguntar esto, porque su solución requiere de cálculo vectorial, es decir, de conocer funciones vectoriales. Y me adelanto un poco. Una función vectorial, ¿no? Que todavía no hemos trabajado con detalle esto. Hasta ahora las funciones que hemos trabajado son funciones ¿de qué tipo? A ver. Bueno, una cosa que no he hecho, ¿no? Voy a abrir por acá. A ver si estamos atentos. Estoy hablando yo solo por acá. Este no. Bueno, por aquí tengo la lista que está más organizada. A ver, Dylan Guerrero. Dylan Guerrero, tomando al azar. Sí, profe. Bueno, Dylan. A ver, te iba a hacer esta pregunta. Se me fue la...
¿Qué tipo de funciones hemos trabajado? Pues ahorita mencioné que esta pregunta se resuelve con funciones vectoriales y casi que no hemos trabajado con detalle. Pero ¿qué tipo de funciones sí hemos trabajado? Las funciones que todo lo que hemos trabajado hasta ahora son funciones que, Dylan, Multivariables. y son funciones multivariables, pero pertenecen, tienen una definición especial, ¿no? Son funciones que, cuando, o sea, las funciones sí son multivariables. Nosotros hasta ahora, las funciones que hemos trabajado en términos generales son funciones que van de Rn, o sea, lo que tú dijiste, multivariables, pero que llegan acá, ¿a dónde? Dila. Rn, ¿hasta dónde? ¿Quién me dice? Hasta R. ¿Listo? Entonces, si no se acuerdan, todas las funciones que hemos trabajado han sido funciones cuyo rango está dentro de los números reales. Es decir, que el codominio son los números reales, ¿no? Estas se llaman funciones, sí son funciones multivariables, pero son una clase de funciones multivariables particulares, es decir, funciones escalares. No se vayan a olvidar, todas estas son funciones escalares, sea de dos variables independientes, sea de tres, sea de cuatro, sea de n, pero siempre todas estas llegan a un solo valor real. ¿Qué significa? Que aquí solo vamos a obtener una sola imagen como función de varias variables. Pueden ser 2 o n. Estas se llaman entonces funciones escalares. Esa era la respuesta pues, que quería escuchar, pero a veces pues, se nos olvida o, o qué es, o pues no entramos como en detalle de, a veces no ponemos atención, pero bueno, eso suele pasar, no se olvide entonces. ¿Y qué es una función vectorial? Una función vectorial también es multivariable, porque el dominio puede ser todo Rn. Voy a conectar este computador. Pero ¿cuál es la diferencia? Que su codominio es ¿quién? ¿Quién me dice? La diferencia con la de acá. Alguien de los 41. ¿Cómo dijo, profe? Bueno, aquí ya voy a hablar de las vectoriales. ¿Cuál será la diferencia? Esto es común entre las dos. Pero entonces, ¿esta a dónde llega? Ese llega a R2, ¿verdad? Puede llegar a R2, a R3, pero en términos generales va a llegar también a un Rm. ¿Listo? Donde m es mayor que 1. Y entero, pues, ¿no? O sea, puede ser lo que tú dijiste. R2, R3, R4, R5. Inclusive pueden ser iguales los dos. ¿Ya? Pero esa es la diferencia. O sea, acá estrictamente llegan a R1. Acá va a llegar a un codominio de dimensión mayor a 1, ¿no? Se llama dimensión mayor a 1. R2, R3. Y estas se conocen como funciones vectoriales. No las hemos trabajado, ¿no? Un ejemplo de una función vectorial. O sea, las funciones vectoriales son también vectores. Una función vectorial puede ser esta, y viene escrita de esta manera, ¿no? Una función vectorial puede ser esta, de R2, es decir,
Vamos así. Pongamos sen de x, y por e a la x más y. Miren esta forma. Esta es una función vectorial. Y se escribe de esta manera, ¿no? Es de dos variables, porque aparecen x y y, dos variables independientes, pero su resultado va a ser un vector de dos componentes. A veces se sigue utilizando la notación de vector, puede ser así también, no hay problema. O en algunos libros simplemente con paréntesis. ¿Y qué pasa? En términos generales, esta función de manera analítica sería una función que va de R2. ¿Por qué? Porque aparecen variables X y Y en ambos. R2. ¿Listo? Si apareciera por acá X más Y más Z, entonces sería R3. Usted cuenta las variables independientes que hay en cada componente. Y entonces su dominio está contenido en R2. Y su codominio, ¿hacia dónde irá? ¿Quién me dice? Ya es un caso particular. También R2. ¿R qué? R2. Exacto, R2. ¿Ya? Eso sería. Otro ejemplo, a ver si alcanzamos aquí. Yo aspiro que alcancemos al final, aunque pues vamos a ver cómo nos va en integrales múltiples, a ver si alcanzamos a abarcar un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, una función vectorial, me invento, tangente de x menos z, acá e a la x, y, z, coma, y por acá, ¿qué? Un polinomio, x al cuadrado y, listo así. A ver si alcanza a ver. ¿Cuántas componentes hay? Hay tres, ¿no? Esta es una función vectorial. Y así, es como vector, se escriben como vectores. ¿Ya? Y entonces, en términos generales, ¿quién será el codominio de esto? ¿R qué? R3. R3, listo, muy bien, ¿no? Puede que de pronto en una componente solamente aparezcan dos variables, pero ¿qué pasa? Yo miro las tres componentes y no solamente aparece X y Z, aparece también Y. No necesariamente las tres van a aparecer en las tres componentes, ¿no? En conjunto observo y hay tres variables independientes, o sea, esta va de R3 hasta ¿qué? R3 también. Muy bien, R3 también, listo. Función vectorial. Caso particular, que la dimensión del dominio y el codominio es la misma. Bueno, noten que yo digo codominio y a veces digo rango, ¿no? El codominio generalmente es el campo donde van a caer necesariamente todas las imágenes de cualquier función. O sea, el codominio es un conjunto que contiene a todos los rangos de todas las funciones. Entonces, recuerden que un rango es más pequeño que un codominio, ¿no? Codominio es el conjunto más grande. El codominio para funciones escalares es los reales. ¿Qué es un rango? Ya depende de la característica de la función, ¿no? Un rango puede ser solamente un intervalo, es decir, un subconjunto de R. Acá pues el codominio ya pues es más amplio porque puede ser cualquier campo vectorial de R2, R3 o Rn, ¿no? Obviamente cada una de ellas también tendrá su respectivo rango, pero el rango sigue siendo, ¿no?, un subconjunto de Rm. Bueno, entonces esto, si hay la posibilidad,
Lo vamos a profundizar pues ya al final, ¿no? Cálculo vectorial. ¿Y qué sucede también geométricamente? Yo lo explico por aquí, ya que me metí en este cuento de las trayectorias, para que quede como la idea, ¿no? De lo que son los campos vectoriales. Y son los que más se aplican, lastimosamente son los que más se aplican en la realidad del entorno, ¿no? Pero para entender campos vectoriales, pues se debe entender todo el cálculo de funciones de varias variables. Geométricamente, una situación también que se puede dar y que se me viene ahorita a la mente. Bueno, continuando en base a esta pregunta, y eso lo que voy a hacer ahorita geométricamente responderá a este tipo de pregunta que es como un poquito de mayor nivel. Entonces, ¿qué sería una función vectorial geométricamente? Entonces, vamos al espacio. Y sabemos que aquí en el espacio se van a trazar superficies. Pero recuerden que una superficie está conformada por una infinidad de curvas, ¿no? Ahora, para poder hablar de cálculo vectorial, en principio no se centran en superficies, sino más bien en las curvas. Porque una superficie, vuelvo y repito, está conformada por infinitas curvas, ¿no? Entonces, no voy a tomar una superficie, sino una curva. Digamos que esto es una curva, perdón. Esta curva de aquí. Esta curva, pues aquí tenemos un plano, está en el plano, pero no, realmente esta curva es en el espacio, en este espacio tridimensional, ¿no? X, Y y Z. Vale. Esta curva no está en el plano, está en el espacio, ¿ya? Y seguramente hace parte de una superficie. Cálculo vectorial me permite analizar ya puntualmente las curvas. Con cálculo multivariado lo que yo analizo son las superficies, y esta también es una diferencia, ¿no? Entonces, esta es una curva C. Imagínense que esta es la trayectoria que puede seguir un objeto, o algo más real. Puede ser la trayectoria que llevaría un insecto, ¿ya? Un insecto está, pues, como ser un objeto real, está volando sobre el espacio tridimensional, y entonces esta podría ser la trayectoria de un objeto. ¿Cómo modelar esa trayectoria del objeto? Realmente la modelación de la trayectoria de este objeto se hace con una función, en este caso de 3 variables, ¿no? Es decir, esta curva C vendría a ser una función vectorial. Y ya no escribimos f de que no, ya no se escribe, sino que se escribe como en componentes. Entonces, ¿esta cómo se modela? Con una función, la primera componente va a ser una función que depende de t, la segunda componente va a ser una función y que depende de t y z también que depende de t. Ahora, aquí un aspecto, de pronto yo escribí estas de acá, que se me vino a la mente, pero estas ya son funciones muy complejas de analizar, ¿no? Yo aquí lo tomé como ejemplo para que miraran los diferentes dominios que hay, ¿no? Y rangos. Pero uno empieza, en principio, a analizar estas trayectorias. Entonces las funciones ya no son tan complicadas como esto que aquí me inventé, sino que ya cada una de las variables que representan a los ejes, pues son funciones que dependen de otra variable. Generalmente van a ser como paramétricas también, ¿no? Este t representa ya al tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre está involucrado en las situaciones reales. Entonces, esta curva C ya es una función vectorial. Esto ya es una función vectorial. Y en términos generales, esta función, su expresión funcional, vendría a ser, miren, si bien hay 3 componentes, ¿ya?
pero cada una de ellas está dependiendo de t. Luego, ¿quién sería el rango? ¿Quién me dice? ¿Será R1, será R2, R3? ¿Qué dirían? En este caso ya particular. R3. Perdón, no te escuché. R3, dijiste. R3. No. Mira que a pesar de que aparecen tres variables, ¿ya? Pero cada una de ellas está dependiendo de t. Y esta es la que importa, la que está aquí dentro. Luego, esta ya es la variable independiente de las tres. O sea, como dominio es R. Y como rango, ahí sí ya lo que me dijeron, R3. ¿Ya? Porque aquí ya aparecen las tres variables, pero como componentes, ¿no? Miren la característica de estas funciones vectoriales. Es una función vectorial que va de R a R3. Y uno empieza a estudiar, y lo vamos a hacer cuando entremos a vectorial con esto. Entonces ya más o menos tendrán una idea. Y pues así se puede modelar la trayectoria, ¿no? de un objeto, ¿no? Una función de este estilo. Bueno, ¿y quién será x de t? ¿Quién será y de t? ¿Quién será z de t? Pues puede ser cualquiera de las funciones polinómicas o trascendentes que hemos estudiado. O sea, un caso particular puede ser que esta sea e a la t, esta sea sen de t, y que esta sea cos de t por tangente de t, bueno, cualquier combinación. Así, esto ya representa una trayectoria, ¿no? Esto ya representa una trayectoria. ¿Cómo modelar esto? Pues hago variar t, y si hago variar t, le va a dar aquí un número, aquí otro número, aquí. Entonces por acá le va a dar un conjunto de puntos. Ya en la práctica, ¿no? Yo podría tomar como ejemplo y decirles, bueno, trace la trayectoria de esta función vectorial. Y miren que no va a ser complicado. Si yo les digo, trace la trayectoria de esta función vectorial, que ya sabemos quién es cada una de las componentes, ya como función, entonces, ¿qué hace usted? Pues dele valores a t. Viene la tabulación. Entonces, cuando t vale 0, le va a dar un punto, ¿no? Le va a dar un punto fijo, le va a dar un punto, bueno, un x sub 0, un y sub 0, un z sub 0. Cuando t vale 1, le va a dar un x sub 1, un y sub 1, un z sub 1. Tres números distintos. Y estos son puntos acá en el espacio. Usted los traza y los une y le va a dar una curva. Y esos son, en términos generales, las funciones vectoriales. Luego, uno cuando ya entra a profundidad de estudiar todo el cálculo vectorial, pues ya analizará luego funciones de este estilo, ¿no? Dos variables o más. Que ya la representación será pues ya un poquito complicado, bueno, ya depende de la forma, pero uno empieza con esto, ¿no? El cálculo vectorial se fundamenta es en este tipo de trayectorias. Entonces, miren a dónde salí, ¿no? Espero quede claro lo que es una función escalar, una función vectorial y el caso particular de una trayectoria, como sería el modelo de una trayectoria, una curva. Entonces, esta pregunta, encontrar la trayectoria en la dirección de máximo crecimiento, ya nos hablan de una trayectoria. Y bueno, seguramente esa trayectoria puede que se grafique en el plano, qué sé yo, pero va a tener como proceso de solución seguramente una curva C, una función vectorial. Veamos estos aspectos, este aspecto A, este aspecto B y este aspecto C en un problemita que también está en Larson. Yo ya les he dicho que pueden ir revisando Larson, ¿no? De aquí en adelante, pues, lo que sigue de Larson, por lo menos hasta máximos mínimos y multiplicadores de Lagrange. Después cambiamos pues a otro librito ya para cálculo, para integrales múltiples. Miremos entonces por acá. Ejemplo. La temperatura
grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica es T de XY igual, bueno, la función es fácil, no van a haber funciones complejas tampoco. Donde X y Y se miden en centímetros y viene la pregunta. Bueno, se nos hace. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2, -3? O sea, estoy en este punto, por eso yo les había dicho que es local, estamos en este punto, y desde allí queremos saber qué dirección tomar, de tal manera que la temperatura crezca más rápidamente. Y nos está preguntando en qué punto de la lámina, ¿no?, o de la placa metálica, la temperatura es más alta. Eso es otra cosa. Cuando decimos en qué punto la temperatura de la placa es más alta, eso ya sería un máximo absoluto, ¿no? Máximo absoluto. Y eso ya sería teoría entonces de máximos y mínimos que se analizará luego. Acá es local, o sea, estamos en este punto y queremos encontrar por ahora la dirección que debo tomar desde este punto, donde la temperatura crece más rápidamente. Entonces es un problema local y de crecimiento de temperatura, pero no es la máxima temperatura de todo, o sea, no es un problema global, es local. Otra pregunta. Aquí le da la dirección, o sea que cuando le digan dirección va a ser un vector. Ya saben quién es. La otra es, ¿cuál es el ritmo de crecimiento? Como es el ritmo, es un escalar, es un número, ¿sí? Es un número real. Y como ya lo mencioné, sería B, o sea, el gradiente, la norma del gradiente. O sea que responder esta pregunta es muy facilito ya que tenemos, ¿no? Y la tercera pregunta, de una vez, sería, eh, hallar la trayectoria conforme se va moviendo en la dirección de máximo incremento. De máximo incremento. Listo. Bueno, tres preguntas. Y esta ya es diferente porque nos hablan de trayectoria.
debe ser una función. Bueno. Veamos. Solución. El problema, vuelvo y repito, solucionarlo va a ser fácil. Y yo hice mucho hincapié en las preguntas, ¿no? En las preguntas. Porque después vamos a combinar problemas de razón de cambio. Y cuando hablo de problemas de razón de cambio, ustedes saben que aplican derivadas parciales. O derivadas direccionales, ahí está el detalle, ¿no? Bueno, generalmente los problemas de razón de cambio siempre son en derivadas parciales. Ahí no hay derivadas direccionales. Gradiente. Problemas de gradiente. Problemas de máximos y mínimos. Y problemas con ligaduras o multiplicadores de Lagrange, ¿no? Más luego los problemas que serían de integrales múltiples, ¿no? Entonces son varias cosas. Ya después de haber analizado las preguntas y sus respuestas, entonces miremos, es fácil, ¿en qué dirección crece más rápidamente la temperatura? En el punto 2,3. Primera pregunta, solución. No las numeré, pero digamos que sea la A. Entonces tenemos que el modelo matemático bueno, ya hago esta pregunta. Sebastián Caicedo. Sebastián Caicedo. Bien. A ver, si estamos atentos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta función? ¿Qué está modelando esta función? De lo que estábamos hablando ahorita, de una función vectorial. Aquí en el problema, Bueno, ¿qué tipo de función es? Bueno, ya que vamos hacia allá. ¿Es vectorial o escalar? Perdón, profe. ¿Es vectorial o es escalar esta función? ¿Escalar? Escalar, muy bien, escalar. Porque seguimos trabajando y volvemos a nuestras funciones escalares. No se vayan a confundir, ¿no? Yo hablé un poco de vectorial por cuando nos haga la pregunta de trayectoria, porque allí algo vamos a utilizar de lo vectorial, ya les voy a indicar, ¿no? Pero pues hice un breve resumen de esto, pero seguimos trabajando de aquí, en lo que veníamos y en lo que sigue, pues todas van a ser o siguen siendo funciones escalares. Es una función escalar. Pero entonces, ¿qué modela? Ahora sí, ¿qué modela dentro de este problema? Aquí en el problema está. Y te sigo preguntando, pues, Sebastián. Sí, bueno. ¿Qué modela esa función? Una placa metálica. Temperatura. ¿Temperatura? Exacto, muy bien, exacto. La temperatura en grados Celsius sobre una placa metálica. Seguramente, si yo quisiera hacer un dibujo de esta situación, pues hay una placa metálica, no necesariamente, bueno, yo la hago así, una especie de, puede ser rectangular o inclusive puede ser circular. Una placa, al decir placa, no necesariamente va a ser rectangular, lo hago así, ¿no? Para que tengamos una idea, pero también puede ser circular. Lo importante es que esa placa es plana, es otra cosa, ¿no? Está en el plano, es una región plana. ¿Y quién es X y Y? ¿Qué está representando X y Y? Quien sea, a ver, responda.
¿O en qué unidades están medidas X y Y? En centímetros. Exacto, en centímetros. O sea, esta temperatura depende de las longitudes. ¿Ya? Este modelo matemático me genera la temperatura, ¿ya?, de esta placa metálica en términos de su posición. Otra forma de interpretación, en términos de su posición. O sea, y miren que la posición va a estar en el plano. ¿Ya? Y esto es un plano. Por eso digo, no necesariamente va a ser rectangular, no nos interesa la forma de la placa. Sabemos que en cualquier punto de esta placa, es un punto de coordenadas X y Y, ya en este punto, la placa va a tener una temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Pero ¿quién es la temperatura? Ya quiero mirar cómo es la temperatura, su superficie. Este es lo real. ¿Listo? Si usted ubica aquí en un punto, este modelo, conocidas estas coordenadas, le va a decir qué temperatura tiene la placa. Si estamos por aquí, ¿ya?, un punto distinto al de acá, Profe, va a haber otra temperatura. Dime. o sea, pero en este caso se considera que digamos, la fuente de calor es constante o se ubica sobre algún punto en específico. Muy bien, buena pregunta. Parece ser, esta placa, pues nos da la impresión de como que una constante, ¿no? Porque es un plano, pero no. Los puntos son distintos. El modelo matemático no es constante, ¿ya? Me refiero a la función, no es constante. Entonces, ¿qué pasa? Si cambiamos de ubicación, la temperatura va a ser distinta. Pero yo quiero mirar, porque se puede decir, bueno, y yo quiero mirar el comportamiento de la temperatura. Para ya mirar el comportamiento de la temperatura, ya como función, la temperatura va a ser una superficie y entonces ahí vamos a mirar o tener una idea, más o menos, de cómo va a ir variando la temperatura. Aquí no lo podemos observar, porque lo que yo estoy trazando aquí es lo que estaría sucediendo al observar yo este fenómeno, ¿no? O sea, puntos distintos de la placa con temperaturas distintas. Ahora, pero yo quiero saber cómo es la temperatura. Ya es una función de dos variables. ¿Qué tipo de funciones? Veamos, hagamos la gráfica. De paso, hagamos la gráfica. La solución de estas preguntas no son difíciles. Y a mí no me gusta simplemente que hagan un proceso mecánico y ahí quede, porque ya vamos a solucionar. Esto se soluciona muy rápido con el gradiente. El gradiente son las derivadas, evaluarlas en un punto y ya. Pero me interesa es lo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, que usted entienda y comprenda todo el problema. Bueno, ahora, ¿quién es la temperatura? Todavía no estoy solucionando. Estoy analizando el contexto de este problema. Van a mirar que la temperatura no es constante, sino es variable y está dada por una función o una superficie. Entonces grafiquemos esta superficie, ya que no es muy complicada. Y si quieren lo pueden hacer en un software. Ahorita lo hacemos en GeoGebra, a ver qué nos da. Bueno, movamos un poco esto para que alcance la superficie de este lado. Uy. Listo. Bueno, y miremos entonces esta superficie. Igual la placa pues no puede ser infinita, no nos dice cuáles son sus dimensiones, nada por el estilo, pero todo lo que vamos a hacer es dibujarla en torno al 0, 0, ¿no? Bueno, este tipo de función, para mirar qué tipo de superficie es, recuerden que no todas las superficies las hemos analizado y eso es imposible, sino que tenemos unas secciones cuádricas. Las secciones cuádricas que están en el libro de Larson, esas nos dan una idea de cómo es la superficie, pero entonces para utilizar esas secciones cuádricas sabemos que esta T está representada por un Z, ¿no? El cambio que voy a hacer es como para mirar qué tipo de superficie es. Esto es Z, 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Estoy haciendo la gráfica. Entonces, miren, Z depende de X y Y. Si uno se fuera, no voy a abrir Larson porque me demoraría allí, pero usted, si no recuerda qué tipo de superficie es, váyase a la copiecita de secciones
cuádricas, ¿no? Que están en el libro, y se va a dar cuenta que este es un paraboloide. Es decir, punto máximo es 20. Entonces digamos que cambiamos de escala acá, de 5, 10, 15, de 5 en 5, y aquí es 20. ¿Cómo hago eso? Pues reemplace x y y por 0. ¿Ya? Cuando x y y vale 0, el punto máximo va a ser 20. En máximos y mínimos, pues obviamente también aplicando máximos y mínimos con la matriz hessiana, nos va a dar el máximo aquí, ¿no? Se lo puede hacer también. Pero aquí es fácil obtener el máximo. Y luego, si trazamos, si hacemos las trazas, si usted haría las trazas, bueno, en algún momento cuando z vale 0, pues, ¿no? Cuando z vale 0, vamos a generar como el dominio de esta función, cuando z vale 0, o sea, cuando la temperatura es 0, es nula. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando t sea 0, pues se va a generar aquí la región, ¿no? La frontera. Y si z vale 0, ¿qué les va a dar cuando z vale 0? Y que también sería la curva de nivel, ¿no? Sería 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 20, ¿no? Igual a 20. Cuando z vale 0. En parte, aquí hay varias cositas. En parte, si z vale 0, lo que estoy haciendo es generando una curva de nivel, pero esa curva de nivel es una curva de nivel muy particular, porque está en el plano. Y si está en el plano, o sea, va a estar sobre el plano donde se ubican los valores de x y y en centímetros. Si está en el plano, les va a dar el dominio de esa función, ¿ya? Así decirlo, el dominio de esta función donde este contexto tiene sentido, ¿no? Cuando la temperatura es 0. ¿Qué tipo de curva es esta en el plano? Ya, esto ya no es una superficie, sino ¿qué tipo de curva? ¿Quién me dice? De las secciones No cónicas. sería una elipse tal vez. Sí, preciso, es una elipse, ¿no? Primero que todo no es circunferencia. ¿Por qué? Porque está este 4 aquí multiplicando, ¿no? Si hay un número multiplicando a una de las dos variables, ya no es circunferencia. Como esto es positivo, pues tiene que ser una elipse. Para que sea una elipse, recuerden que del lado derecho debe quedar siempre la unidad, o sea que divido todo entre 20. Al dividir todo entre 20, nos quedaría 4 sobre 20, cuarta de 20, 5, ¿no? Igual a 1. Es decir, todo dividido entre 20 les va a dar esto, simplificando. Y por lo tanto, es una elipse donde A vale raíz de 5 y B vale raíz de 20. Bueno, y aproximadamente raíz de 5 creo que es 2 punto y algo, ¿no? No, estoy mal, 1.7, me imagino. Pero ustedes me dirán. ¿Qué hacemos entonces? 0, 0 acá. Y voy a trazar la elipse a raíz de 5. Bueno, aquí lo que se cambiaría la escala, ¿no? En Z tiene una escala y por acá pues X y Y tendrían una escala diferente para las dos. Digamos que por aquí quedaría menos raíz de 5, por acá raíz de 5, más grandecito por acá quedaría raíz de 20. Uy. Y por acá menos raíz de 20. Lo que voy a trazar aquí es una elipse. Y obviamente completo eso para generar el paraboloide elíptico. ¿Listo? Y eso modela la temperatura. O sea, ¿qué pasa? Cualquier punto de esta superficie es la temperatura, ¿ya? Si es este punto de la superficie, pues será la temperatura que tiene el objeto en este punto que cae acá en el dominio. Entonces uno tiene idea de la temperatura. Parece ser que la temperatura es mayor en el centro de la placa metálica por
tener este modelo, ¿no? Por tener este modelo. La temperatura máxima de la placa. ¿Cuál es la temperatura máxima de la placa? 20. 20 grados centígrados. Pero es fácil responder, ¿no? Porque esta función no es complicada, es un paraboloide. Es como cuando nosotros empezamos a analizar problemas de optimización, pero en matemáticas generales, ¿no? Con la fórmula cuadrática, con las funciones cuadráticas, ¿no? Las funciones cuadráticas son fáciles de encontrar máximos y mínimos porque el vértice nos da el máximo o nos da el mínimo. Resulta que acá sucede algo parecido con las funciones parabólicas, porque podemos encontrar su máximo o su mínimo sin necesidad de aplicar teoría de máximos y mínimos. Pero ¿qué tal si esta función hubiese sido una combinación de polinómicas y trascendentes? O sea, aquí multiplicada por una exponencial, ¿no? O una función arcotangente de XY o algo más. Ya graficar ya no va a ser fácil, empezando. Entonces, en vez de graficar, pues aplico teoría de máximos y mínimos y encuentro el máximo o el mínimo absoluto. Pero miren, aquí pues retomando lo de funciones, no hay que olvidarse, las funciones van a seguir saliendo. Voy a seguir pidiendo su gráfica, ya, su análisis, su interpretación. Y entonces, vuelvo y repito en este problema, y perdón que me detenga bastante a veces y por eso es que a veces me demoro. Esto sería lo que uno observa, ¿ya? Este modelo, de alguna manera, salió del análisis de lo que está sucediendo acá. No estamos haciendo modelación matemática, sino que ya está dado. Pero miren la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿cómo se modela la temperatura? La temperatura es un paraboloide. Cada punto es una temperatura distinta. Y respondo la pregunta, o sea, que la temperatura no es constante. La placa tiene la misma forma, nada más, ¿no? Es plana. Pero cualquier punto de la placa va a generar una temperatura distinta. Primer aspecto, analicé el contexto del problema. Ahora sí, miremos entonces si nos ubicamos en el punto 2, menos 3, miren, 2, menos 3. 2 en X y menos 3 en Y. Raíz de 5. Raíz de 5, por aquí me entra una duda. ¿Cuánto es raíz de 5? ¿Un poco mayor de 2? $2.23. Ah, muy bien, 2.23. Porque me entraba la duda, ¿no? ¿Qué tal que raíz de 5 hubiese sido menor a 2? Ahí había un problema, o sea, ese punto no pertenece, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Este punto que me den siempre debe estar dentro del dominio. 2.3 me dijiste, ¿no? Más o menos. 23. Listo, entonces, este punto 2, menos 3, voy a tratar de dibujarlo por acá. Entonces, está muy cercano a raíz de 5 positivo, por aquí, en X. Y menos 3 en Y. Menos 3. Raíz de 20, ¿cuánto es? A ver, aproximado sería como 4 y algo, ¿no? Si raíz de 20 tenía que ser 4 y algo. Entonces, bueno, digamos que 4 está por acá. Es decir, que este punto, perdón por el dibujo aquí, está todo esto, digamos que aquí esté 2 y por acá esté menos 3, ¿listo? Este es el punto de intersección. Entonces va a quedar de esta parte, ¿no? En este octante, de este lado. Y seguramente allí va a haber una temperatura. Una temperatura. Pero yo necesito aquí entonces, ubicado en este punto, o en su proyección en el plano, nosotros nos vamos a ubicar aquí en el punto de la superficie, ubicados en este punto, nos piden encontrar la dirección que debe tomar para que el crecimiento de la temperatura sea más rápido. O sea, de aquí, ¿para dónde me muevo? Esa es la pregunta. ¿Para dónde me muevo? ¿En qué dirección? Si estoy aquí, uno podría decir, bueno, sureste, noreste, o al suroeste, o al noreste, ¿para dónde? ¿No? ¿En qué grados? Pues bueno, si ya tenemos el vector, podríamos responder hasta todo eso, ¿no? Ya, que dado un vector, pues ya se puede responder.
la dirección puntual que se sigue. Entonces, desde aquí, ¿en qué dirección movernos? Respuesta. ¿Quién nos da esa dirección? ¿Quién me dice? Gradiente. El gradiente. Pasamos ahora a resolver la primera pregunta. Página siguiente. Respuesta a la A. Está dada por el gradiente de la función. ¿En qué punto? Pues en el punto que nos están diciendo, en 2, menos 3. Esto es un vector. Y entonces, necesitamos la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en ese punto y la derivada parcial de f evaluada en ese punto. Y eso es lo que necesito. Esto va a ser un número, esto va a ser otro número. Y ahorita lo vamos a graficar. Bueno, a ver. Entonces, hagamos este proceso. Muy fácil. La derivada con respecto a x. Esto es algo de cosa de niños. Esto nos quedaría menos 8x, ¿no? Entonces, la derivada evaluada en 2, menos 3, pues no hay y, solamente quedaría x, o sea, menos 16. Derivada con respecto a y, menos 2y. Esta derivada parcial evaluada en 2, menos 3, no hay x, pero hay y, entonces nos quedaría menos 2, menos 3, o sea, 6 positivo. Y ya tenemos quién es el gradiente. Luego, entonces, el gradiente de la función evaluada en 2, menos 3 es un vector con primer componente menos 16 y segunda componente 6. Bueno. Miren que hacer esto es muy, muy sencillo. Situación gráfica. Ahora, hoy este vector, menos 16,6. Yo para verlo mejor, ¿no? Para verlo mejor, y lo voy a pegar acá. Igual, ¿cómo graficar este vector? Pues a mano, ¿no? Usted viene acá, pues tendría que ubicar menos 16 en X, que queda de este lado por acá, y en Y tendría que ubicar 6. O sea, aquí ya por lo menos me está diciendo qué dirección se toma. Menos 16 en X y 6. O sea, negativo en X y positivo en Y. O sea que el vector, más o menos me da la impresión de que el vector aquí va a seguir esta dirección. O sea, si yo me ubico aquí, va a seguir una dirección de ese estilo. Pero ¿qué tal si lo vemos mejor en GeoGebra? ¿No? Entonces, más o menos, la impresión que me da aquí es que desde aquí, desde este punto, el vector se va a mover así. Tracémoslo con color verde. Y ahorita lo rectificamos. El vector casi que se mueve en esta dirección. Sin hacer el trazo como es, ¿no? Más o menos va a ir para allá. Miren, allí. O sea que si estoy ubicado en este punto, también sigo esta dirección, ¿no? Para allá. Paralela a este vector. Paralela a este vector. Así. Eso es lo que me indica el gradiente. ¿Listo? Ahora hago la gráfica y la pongo acá en GeoGebra. Vamos con B. Muy fácil. Pero ¿quién es el ritmo de crecimiento? O sea, su velocidad, su cambio en este punto. Bueno, el ritmo de crecimiento de la temperatura va a estar dada por el gradiente de F. Por la norma, perdón, va a estar dada por la norma del gradiente. Es decir, raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso? ¿Quién me dice? Porque no tengo la calculadora por acá. No quiero abrir la del compu. ¿Cuánto da? 2 raíz de 76. Entonces, aproximado, todo. ¿Cuánto? Perdón, ¿Cuánto? 17,8.
No te escuché. 17,08. 17, 08. listo. Bueno, aproximadamente. Interpretación otra vez. 17,08, ¿qué? ¿Qué unidades? Centímetros serían, ¿no? Pilas, ¿no? Y ahí viene otro detalle que también es importante. ¿Serán centímetros? Estoy sacando el gradiente. ¿A quién le estoy sacando el gradiente? No, perdón, pues ¿Grados serían centígrados? Grados Celsius. Muy bien, porque todo este gradiente F está representando la temperatura, ¿ya? Si bien estas son, se supone, ¿no? Se supone que estas son centímetros y cualquiera puede decir, no, es que aquí se eleva al cuadrado, centímetros al cuadrado, pero es que aquí, si uno modelara este 4, tiene unas unidades, este -1 tiene unas unidades, seguramente aquí dentro hay un proceso que hace que se eliminen las unidades de centímetro cuadrado y que todo esto nos quede en grados. Bueno, eso no lo vamos a entrar a analizar aquí. Se supone que en la construcción de este modelo, este 20 ya está medido en grados centígrados. Este 4 seguramente tendrá unidades de grados centígrados por cada centímetro cuadrado, ¿no? Y hará que en el proceso aquí se eliminen, ¿no? Pero entonces, bueno, no vamos a adentrarnos allá porque no modelamos esto, ya el modelo está dado. De alguna manera, aquí se eliminan los centímetros cuadrados y todo esto queda en grados Celsius. Entonces, igualmente el gradiente queda en grados Celsius. O sea, 17,08 grados Celsius, ¿no? O grados centígrados. Listo, eso sería. Entonces, ese es el ritmo de cambio de la temperatura en este punto, ¿ya? El mayor ritmo de cambio de la temperatura en este punto, siguiendo esta dirección. Va a ser de 17,08 grados centígrados. Vamos ahora sí GeoGebra, a ver qué nos da. Lo tenía abierto por acá. Bueno, esta la tenía como ejemplo por allí, lo voy a borrar. Entonces es, ¿cómo era? Z igual a 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo, bueno, es un paraboloide. Ahorita cambiamos la escala para que se observe. Enter. Miren la elipse, ¿no? Ahí está. ¿Por qué no aparece por acá? Pues porque la escala está en 5, ¿no? 20 está muy arriba. Lo voy a tratar de dejar allí. Ustedes lo pueden mover, la hacen, la replican, ¿no? Pueden minimizar esto. Mientras... Y por ahí pues va apareciendo el... Pero yo necesito es como mirar su base. Tracemos el vector. ¿Cómo trazamos el vector? Es muy fácil. Recuerden que acá era B. Se utiliza la letra B para trazar el vector igual. Creo que sí era así. Sí, B igual, entre paréntesis. Menos 16,6. Enter. Pero ¿qué pasa? Recuerden que por defecto, ¿no? Vienen girados, ¿no? Entonces aquí debo girarlo un poco. No me deja girar esto. No me dejó girar. Voy a eliminar el vector. El vector ya hizo que se detenga esto. Voy a eliminar ese vector. Eso.
No me deja eliminar el vector. No. No me deja eliminarlo. ¿Por qué? Control Z. Bueno, primero lo voy a girar para que se mire. Pasa que no me deja girar. Ah, qué bruto, perdón. Z, Z y Z. Allí. Espera. Ahí ya tiene que. Ahí ya. Estaba ubicándolo en la forma, ¿no? Para acá. Allí. ¿Cómo ubicarlo, no? Ah, no, estoy todavía mal aquí. Esto es para acá, allí. Siempre recuerden que GeoGebra por defecto gira estos. Entonces, ¿cómo saber si uno los ubica bien? Aunque no sé si cuando lo hagan ustedes, el rojo positivo debe quedar hacia el frente, hacia acá. Y el verde positivo debe quedar de este lado. Y acá los negativos. A ver. Sí, ahí lo aumenté. Ahí verifiqué, ¿no? Negativos, verde para acá, positivo, rojo para acá. Y ahí sí ya. Pues el vector B. Menos 16,6. Listo, miren, ahí está. Y la dirección que toma es para acá, pero ¿qué pasa? Recuerden que el vector, entonces, acá en la práctica, si yo dibujara a mano, ¿no? El vector 16,6 menos 16,6, pues obviamente sigue esta trayectoria para acá, partiendo desde el origen, ¿no? Porque un vector que ya ha estado así, con esta notación, está en componentes. Y yo recuerden al principio que un vector en componentes parte del origen, es una posición que está en posición normal, valga la redundancia allí, o sea que parte del origen. Pero, ¿qué pasa? Generalmente se lo traza aquí, desde el origen, ¿ya? Pero aquí ya para comprender la situación del gradiente, él realmente parte desde este punto, ¿no? Desde este punto que es 2, menos 3. 2, menos 3. A ver si en GeoGebra puedo hacerlo desde 2, menos 3. Trasladarlo. A ver. Quiero trazar el vector, pero que parta desde 2, menos 3. Bueno, se puede hacer, pero sería como complicarnos un poco, ¿no? Voy a ubicar simplemente el punto 2, menos 3. Ah, ya sé lo que voy a hacer. 2, menos 3. Bueno, queda por acá, ¿no? De todas maneras queda dentro, pilas, no se van a dejar. 2, menos 3. Da la impresión de que no está, pero sí, ¿no? Sí pertenece a la superficie. Y desde aquí voy a trazar un vector paralelo al de allá. Bueno, aquí estoy haciendo un poco de geometría. Un vector. No sé si me deja trazar un vector paralelo, a ver. Ah, sí, ahí, equipotente. Listo, así sería ya desde este punto, ¿no? Siguiendo esa dirección. ¿No? Esa dirección. Y listo.
Ahí quedaría la situación gráfica de este problemita. Ese punto casi queda en la frontera. Pero igual, este punto se puede proyectar a la superficie, sino que es un punto que me quedó muy a la frontera. Bueno, pero ahí nos dice, ¿no? Que la calculemos en 2, menos 3. Queda un punto muy a la frontera. Eso es lo que no... Bueno, pero en Larson está así, ¿no? Listo. Ese sería todo el proceso. Vamos a pegar esta imagen de acá de GeoGebra. Ah, no. Y aquí va a ser desde acá. Parece. Ah, ya, listo. Bueno, ahí está. Y ahí para que quede todo el proceso. Bueno, ese sería el problema hasta allí, B. Bueno, casi las 2 horas en este problema. Y quedaría allá la trayectoria, conforme se va moviendo en la dirección de máximo incremento. Bueno, no sé si hasta allí tengan alguna pregunta del proceso. O sea, A y B son fáciles. Realmente hacer esto es fácil. Responder un problema de este estilo, si no le hacen más preguntas o estas dos, pues es muy sencillo. El detalle es lo que está tras de estas dos preguntas, como qué representa este modelo, cuál es su superficie, geométricamente qué está representando, aquí está la situación, ¿no? Espero hayan comprendido y hagan también todos los demás problemas, los hagan en GeoGebra, ¿no? Eso es interesante. Y nos quedaría la trayectoria. ¿No tienen preguntas? Continúo con el C. Bueno, parece que no. C. Trayectoria. ¿Y qué se hace? ¿Qué sucede? Miren, ya tenemos el gradiente. El gradiente de la temperatura, aquí, cierto, la función era T, ¿no? Aquí voy a cambiar la notación. No es F, sino que sigamos utilizando T. Aquí T, le voy a cambiar. Si ya lo tienen con F, pues no hay problema, déjenlo así, sino que era de haber seguido utilizando T. Entonces, T sub X, T sub Y. Acá también T. ¿Listo? Y le cambian. Bueno, en el C, el gradiente en el punto, y sigue siendo en el punto 2, menos 3, pues es el vector menos 16,6, ¿no? Ya sea en componentes o lo pueden escribir como combinación lineal también. ¿Y ahora qué pasa, no? La trayectoria
está representada por una función de posición. Sigue representada por una función de posición. Es que, ¿qué pasa? Bueno, aquí está la lámina, ¿ya? En principio nos vamos a ubicar por acá. Digamos que aquí es el 0, 0, y pues estamos como de este lado, ¿no? 2, menos 3 sería como de este lado, x positivo, y negativo. Quedaría como de, digamos que estamos de este lado, que aquí está 2, menos 3. Entonces, desde aquí queremos seguir la trayectoria donde la temperatura a partir de este punto crece más rápidamente. Entonces, hasta llegar hasta el punto, seguramente, eso es lo que después miraremos, hasta llegar al punto donde la temperatura sea mayor. ¿Qué trayectoria va a seguir? Es decir, digamos que la trayectoria que sigue, miren, es algo así, con otro color. No sabemos. Y que llegue aquí al centro, que es donde la temperatura es máxima, pero va a seguir una trayectoria. Esa trayectoria es una curva C. Miren. Había dicho que esta trayectoria, bueno, acá en términos generales, esta trayectoria tiene 3 componentes porque está en la superficie o en el espacio. Pero esta trayectoria, ¿en dónde está? En el plano, ¿no? Esta trayectoria está en el plano. O sea, está por acá abajo. ¿Ah? Esta trayectoria está en el plano, no está en la superficie. Por lo tanto, al observar esa situación, por una función de posición dada de esta manera. Miren esta notación nueva, r de t, la vamos a llamar a la trayectoria r, que vendría a ser una función vectorial que tiene 2 componentes. Como está en el plano, solamente depende de x y solamente depende de y. A diferencia de lo que había mencionado acá, que como esta está en la superficie, pues depende de las 3 variables, mientras que esta está en el plano, está en esta placa, ¿no? No tiene altura, solamente se mueve en dirección de x y de y, por lo tanto es una función vectorial que depende de 2 variables. Esto es una función vectorial. Yo las había escrito simplemente como vectores, da 2 componentes, pero también se las puede simbolizar con una sola variable, ya que cada una de ellas depende del parámetro t, entonces esta es una función r de t, pero vectorial, ¿no? O sea que r es una función que va de R1 hasta R2, donde aquí está t y acá está x, y que dependen de t. Eso sería en términos generales. Esta trayectoria, que es la curva C, que no la conozco, ¿no? Es lo que vamos a encontrar. Bueno, y entonces, ¿cómo encuentro esta trayectoria? Resulta que el gradiente, ¿ah? De t el gradiente de t de la función t, ¿no? Cuando t vale 0, o sea, lo que hicimos acá, aquí en esta, o sea, aquí, ¿no? Cuando t vale 0 en esta curva de nivel, o sea, en la curva de nivel, lo habíamos mencionado anteriormente, es un vector normal. Curva de nivel y por ende esto significa que
R' de t, que es una tangente a R de t. Sabemos que las derivadas representan a tangentes, ¿no? De R de t, a rectas tangentes. Y entonces R' de t, que es tangente a R de t, es paralela al vector gradiente. Es decir, ambos tienen la misma dirección. Y este es otro aspecto matemático. Este es otro aspecto matemático. Esta curva, ¿ya?, que está en el plano, tiene en cada punto un vector tangente, R' de t. Y ese vector tangente, ¿no?, al ser tangente a esta, como el gradiente, ya lo habíamos definido, el gradiente es un vector normal a una curva de nivel, y esto hace parte también de la curva de nivel, su derivada es tangente, ¿no? Y al ser esta tangente a la de acá, entonces deben llevar la misma dirección. Esto matemáticamente, ¿qué significa? Que estos dos son iguales. Entonces, nos quedaría que el gradiente de t, ¿ya?, al llevar la misma dirección y al ser ambos vectores, ¿no?, son múltiplos escalares. Es decir, esto equivale a lambda por R' de t. Es decir, que el gradiente de t es igual a lambda por R' de t. Pero ¿quién es R' de t? La derivada de cada uno de estos. Es decir, sería x' de t y y' de t. Por cierto, cuando tenemos un vector, que es una función vectorial, y queremos derivar R' de t, voy a hacerlo aquí, que no lo mencioné. R' de t equivale a derivar cada una de sus componentes, ¿no? Si tiene 3 componentes y quiero encontrar el vector derivada, o la función vectorial derivada, pues derivo cada una de sus componentes. A pesar de que estos son propiedades y se mencionan, ¿no?, pero más adelante, aquí pues estamos utilizando esa propiedad que es sencilla. Entonces, estos dos son iguales. Ahora, el vector gradiente, ya lo tenemos, es t de x como t de y, ¿no? Reemplazando, pues. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Que al ser iguales estos dos vectores, nos queda que, entonces, de aquí que se deduce, que la derivada parcial de t con respecto a x es igual a lambda por x' de t, y la derivada parcial de t con respecto a y es igual a lambda por y' de t. Y ya teníamos quién era t sub x, evaluada en ese punto. Bueno, aquí tenemos que trabajarla en términos generales, por cierto, ¿no? Aunque nos daban un punto, pero ese punto ahorita lo utilizamos. Entonces, t de x es menos 8x y t sub y es menos 2y. De aquí que nos queda despejar lambda de los dos, eliminar lambda, ¿no? Eliminando lambda de los dos, nos quedaría que menos 8x sobre x' de t es igual a menos 2y sobre y' de t.
Y de aquí esto se transforma x' de t. Se va a representar como x' de t equivale a dx de t y y' de t. Lo escribo en la otra notación para eliminar t. ¿Listo? Y' de t es de y de t. En la otra notación de Leibniz. Entonces nos quedaría que menos 8x sobre menos 2y es igual a x' que pasa al otro lado y es de x de t. Y y' que es de y de t. Bueno, invirtiendo esto y simplificando, nos quedaría y sobre, voy a tratar de simplificar un poco esta cuestión. Bueno, no importa si, digámoslo así. Entonces nos quedaría menos 8 sobre 2, 4, x sobre y igual a dx de y. Bueno, este es un punto un tanto más de nivel, lo había mencionado más de nivel, porque resulta que aquí salió algo de ecuaciones diferenciales, pero no es nada del otro mundo. Que nos quedaría, esto nos quedaría que de y de x, invirtiendo, es igual a 1/4 de y sobre x. ¿Cómo se eliminan los diferenciales? Integrando. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí hice una... No, tenía que separar simplemente de y con y y de x con dx. Es decir, esto nos queda 4 sobre y de y este de x sobre x. Bueno, este punto, ya que me metí en esta, hay que terminarlo. Para eliminar diferenciales, ustedes saben que se integra, ¿tá? Y entonces la integral de 4 de y es 4 logaritmo natural de y esto es logaritmo natural de x más c, por cálculo integral. Utilizando el punto c, o sea, la condición inicial, que es el punto 2, menos 3, se llega a que x es igual a 2 sobre 81 por y a la 4. Despejando x de aquí, ¿no? Despejando x y haciendo este proceso, se llega a esta función y a la 4. Eso ya lo verifican ustedes. ¿Y qué sucede? Bueno, este de aquí sí es un problema más de nivel, porque el detalle es que utiliza ya cálculo vectorial, ¿no? Pero de esta manera, haciendo estos procesos. O sea, de aquí en adelante, cada vez que quieran relacionar un gradiente con una curva vectorial, la relación está dada por su derivada, ¿no? Entonces esto es como una regla general, como una fórmula. El gradiente y una curva se relaciona con su derivada, ¿no? Mediante esta ecuación. O sea, de ahí sale. Esto hace parte también de ecuaciones diferenciales. Ustedes, si miran ecuaciones diferenciales, mirarán trayectorias y seguramente resolverán también este tipo de problemas. ¿Qué significa? Que esta es la trayectoria ¿cómo era la pregunta? La trayectoria está representada por esta función. X igual a 2 sobre 81 y a la 4. X depende de y. Si quiere despejar y en términos de x, pues también lo puede hacer, ¿no? Y representa una curva en el plano. Casi que una función cuadrática, ¿no?
Listo. Esa sería entonces la curva. Si usted grafica esto en el plano, le va a dar una curva de este estilo. Uy. Una parábola. ¿Listo? Algo así. Bueno, eso ya la grafican, pero les va a dar una parábola de este estilo. Y esa sería la trayectoria para esta placa metálica, ¿no? Que se sigue desde el punto, pues, 2,-3. O sea, el punto 2,-3 va a estar como por acá. 2 en X y -3 en Y. Bueno, este punto pertenece a esta curva. Sí, necesariamente pasa por allí. Algo así. Está. Y desde aquí sigue esta trayectoria, que puede ser para acá o puede ser en este estilo. Bueno, ¿cómo se sigue la trayectoria realmente, no? No es para este lado. Parte desde aquí, desde 2,-3, y él va a seguir esta, para acá, ¿no? Hasta llegar al 0,0, porque ahí es el máximo. Entonces, si se ubica aquí, sigue esta trayectoria. Si se ubica por acá, sigue esta trayectoria. Siempre hasta llegar al punto donde hay el máximo mínimo. Pero esta trayectoria es esta función. Si quiere despejar y en términos de x, pues también. Si quiere despejar x en términos de y, la dejo así porque esta es una función, ¿no? Solo que x depende de y. Si despeja y, pues o bien la de abajo o bien la de arriba. Pero en este caso me interesa la de abajo porque aquí parte. Listo. Bueno, entonces, muchos problemas de gradiente. En Larson, lo que miro es que más preguntan estas dos que esta tercera. Pero si preguntan la tercera, ¿cuál es la relación matemática? Pues esta. Esto que acabé de hacer aquí. Y aquí este proceso, pues bueno, son diferenciales, ¿no? Hay que integrar. Allí pues ya aplican lo de cálculo integral. Pero ahí sería el proceso completo. Larson la hace de una manera. Yo le hice pues a este estilo. Bueno, entonces, ¿qué horas son ya? 10:40. ¿Qué nos quedaría? Vamos al libro. De Larson. Página 279. Por aquí hay varios de gradiente. De derivadas direccionales también aquí hay varios, ¿no? Sería interesante que los hagan. Desde el 25, ¿no? 25 está calcular el gradiente de la función. Están también de derivadas direccionales. Entonces sería bueno que hagan estos punticos, cualquiera de ellos. 25 a 32 y también del 33, el 34 hasta el 40. Bueno, varios de estos, cualquiera de estos, ustedes ya estarían en la capacidad de hacerlos.
Aquí vienen unas aplicaciones, como distribución de temperaturas, topografía, rastreador térmico, de acá de temperatura también, miren. De meteorología no. 58 podría ser. El 55, 56, 54, 53 y estos que están aquí en esta sección. Página 1165. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, parece que no. No sé si están por acá o qué pasó. En la próxima clase voy a mirar, no a rectificar esa lista. Número 36, ya se han desconectado como 5. Y lo último que voy a mencionar es esto. La dirección, ¿no? De máximo crecimiento de F viene dada por, ya lo sabemos, el gradiente de F de una función, ya sea de 1 a 2, de 2 o 3 variables, y el valor máximo de ese crecimiento máximo está dado por la norma. Positivo, pues. La dirección de mínimo crecimiento, aunque no lo habíamos mencionado, pero por ahí hay un mensaje, ya lo leo. Ya casi termino, solamente aplico esto, de mínimo crecimiento pilas aquí por lo negativo, lo opuesto a este. ¿Listo? Lo opuesto. Y el valor mínimo es con menos, por fuera de la norma. Y listo. Eso sería todo, chicos. Entonces, este último punto, pues es de cuidado, revisarlo. Miren los de Larson, pues algunos son muy sencillos, otros pues ya habrá que analizarlos. Listo, son varias cosas, recuerden, Piskunov y Larson en las páginas que he dicho, ¿no? Para que se vayan preparando para el segundo parcial. Eso es todo, muchachos. Entonces nos miramos el viernes. Gracias. Ponga la última página, por favor. ¿Perdón? Ponga la última página, por favor. Esta. Gracias, profe. Listo, hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.